Exactamente a las 01:23:19 del 7 de noviembre de 2025, sobre la lámina oscura del Mar Negro, frente a un puerto militar ruso que había pasado el día entero moviendo embarcaciones menores, algo rompió la tranquilidad de la guardia. No fue un radar marcando un misil, no fue un helicóptero pidiendo pista. Fue un eco bajo, irregular, que venía desde muy cerca de la superficie, como si el agua misma avanzara con voluntad propia. Eran drones navales ucranianos entrando en silencio, con motores eléctricos apenas audibles, siguiendo un rumbo que habían practicado una y otra vez en simulaciones. Venían a lo que venían, a convertir el muelle ruso en una hilera de chatarra flotante. El puerto, cuya ubicación exacta las autoridades rusas intentaron no mencionar, funcionaba como punto de apoyo para lanchas de patrulla, barcos de desembarco y embarcaciones rápidas utilizadas para vigilar el tráfico en la zona occidental del Mar Negro. No era el gran puerto de Sebastopol, no era Novorossiysk, pero sí era una pieza de la cadena que mantenía viva la presión rusa sobre rutas ucranianas. Desde allí salían botes armados, desde allí se abastecían unidades de drones marítimos rusos, desde allí se organizaban pequeños convoyes. Por eso estaba encendido de noche, faros de muelle, luces de cubierta, sirenas de seguridad. Y por eso era un objetivo perfecto para una operación de saturación nocturna. Ucrania preparó el ataque con 3 capas. La primera, drones de reconocimiento a media altura, vigilando el patrón de guardia, los horarios de las patrulleras, el momento en que las defensas costeras rusas bajaban su nivel de alerta. La segunda, un grupo de drones navales de casco bajo, cargados con entre 200 y 300 kilos de explosivo, programados para navegar muy cerca de la superficie y mantener un perfil mínimo. La tercera, un puñado de drones aéreos de apoyo, listos para iluminar blanco, distraer o rematar si alguna embarcación intentaba salir. La idea era simple, obligar al puerto a mirar a todos lados a la vez, y no darle tiempo. A las 01:23:19, el primero de los drones navales cruzó la línea imaginaria que los rusos consideraban su perímetro de seguridad. Lo hizo pegado a la escollera, usando las sombras de las rocas, donde el radar del puerto tiene manchas ciegas. Un foco ruso lo detectó cuando ya estaba demasiado cerca. Se escuchó una ráfaga de ametralladora de 12,7 metros, disparada desde el muelle, que levantó chispones en el agua. El dron zigzagueó. Los tiradores rusos no estaban borrachos, como se diría después en canales ucranianos. Estaban sorprendidos. Lo que sí estaba borracha era la confianza. Nadie esperaba un golpe de ese tamaño esa noche. Detrás del primero venían más. 5, 8, 10... Algunos por la escollera, otros por el canal principal, otros abiertos, para obligar a los puestos de tiro rusos a girar, perder ritmo y fallar. Cuando los cañones de proximidad empezaron a escupir trazadoras sobre el agua, ya había drones a menos de 200 metros del muelle. Los disparos hicieron blanco en 2 de ellos, que explotaron antes de tiempo, levantando columnas de agua y fuego. Pero ese fue el problema ruso. Esas explosiones anticipadas les quitaron visibilidad. Llenaron el aire de humo, de salpicaduras, de destellos. Y en ese caos entraron los más peligrosos. El primer impacto serio lo recibió una lancha de desembarco del tipo Serna que estaba amarrada de costado, con la rampa levantada. El dron ucraniano se estrelló contra su sección media y la explosión abrió el casco contra el muelle. La onda de choque se metió en las estructuras del barco y levantó la rampa como si fuera una tapa mal cerrada. El fuego comenzó de inmediato, alimentado por combustible y por material de a bordo. La lancha se escoró hacia el lado del muelle y quedó prendida como una antorcha metálica. El segundo dron se dirigió a una patrullera clase Raptor que estaba más hacia el interior del puerto. Los rusos intentaron soltar amarras para ponerla en marcha y sacarla de la zona, pero el dron era más rápido. Entró por la popa, reventó el motor y lanzó piezas hacia el agua. Esa embarcación quedó inutilizada al instante. El reflejo de las llamas sobre el agua convirtió el puerto en una escena roja, naranja y negra. Desde la costa, vecinos civiles grabaron con sus teléfonos cómo las explosiones se encadenaban. Algunos pensaron que era un ejercicio ruso. No, era una operación ucraniana a 01:30 de la madrugada dentro del territorio que Moscú dice controlar. Los drones aéreos empezaron entonces su parte. Volaban alto, con cámaras térmicas, marcando con láser las zonas donde el fuego no había alcanzado. Vieron, por ejemplo, un pequeño buque de apoyo que aún no había sido tocado y que intentaba arrancar. Un dron naval recibió la orden de buscarlo. Lo hizo girando casi en círculo. Entró por el lado menos protegido, el que daba al interior del puerto, y se estrelló bajo la línea de flotación. Otra explosión. Otra carcasa que se hundía despacio. Los rusos intentaron desplegar cañones montados en la costa y lanzar bengalas para iluminar todo el sector. Lo hicieron, pero ya era demasiado tarde. El problema no era ver.
El problema era que los drones ya estaban dentro, a distancias en las que las armas pesadas no podían bajar el cañón lo suficiente. Varias posiciones rusas tuvieron que recurrir a fusiles y ametralladoras ligeras, armas que no son lo ideal para detener un casco rápido cargado de explosivos. Algunos dieron en el blanco, la mayoría no. La borrachera de los comandantes, esa frase que se filtró en redes ucranianas, no hacía referencia literal al alcohol. Era la forma de decir que el mando local ruso había subestimado la noche. Habían dejado demasiadas embarcaciones juntas, demasiado cerca del muelle, demasiados objetivos en una línea. Habían confiado en que el puerto menor no sería golpeado porque Ucrania ya había atacado Sebastopol días atrás. Y ahí estuvo el error. Ucrania entendió que, tras un gran ataque, Rusia baja la guardia en puertos secundarios. Esa ventana de relajación es oro para una guerra de drones. Mientras los barcos ardían, el puerto entero se volvió un laberinto de reflejos. Las grúas parecían torres en llamas. Las boyas, que de día marcan el canal, brillaban como si fueran lámparas rojas. El humo se levantó en capas, mezclándose con el vapor del agua caliente. Algunos drones ucranianos de observación bajaron un poco para filmar las siluetas de los cascos incendiados. Esas imágenes, más tarde, serían enviadas a Kiev como prueba del éxito. Pero en ese momento tenían otra función. Comprobar si alguna embarcación mayor, quizás un barco de apoyo al mando naval local, seguía entera. No seguía. O estaba ardiendo, o estaba inundándose, o estaba sin propulsión. En el centro de mando ucraniano se marcó entonces la fase de negación. Atacar no solo los barcos, sino el muelle y las instalaciones de apoyo. Uno de los drones aéreos soltó una munición ligera sobre una zona de tanques de combustible del puerto. No eran tanques grandes, pero sí suficientes para mantener las embarcaciones menores abastecidas. La explosión que siguió fue más contenida que la de los barcos, pero ayudó a mantener el incendio vivo, obligando a los bomberos rusos a dividirse entre apagar y rescatar. Rusia, para entonces, ya había comenzado a mover embarcaciones desde otros puntos del Mar Negro para reforzar la zona. Pero un puerto en llamas no es fácil de recibir ayuda. Las embarcaciones de rescate tuvieron que esperar fuera hasta que se controlara el fuego y hasta que se comprobara que no quedaban drones activos. Ucrania, durante todo ese tiempo, mantuvo al menos un dron de reconocimiento observando la entrada del puerto, preparado para guiar un último ataque si veía algo de tamaño considerable. No fue necesario, el daño principal estaba hecho. El significado estratégico del golpe es limpio. Ucrania demostró que todavía puede entrar al Mar Negro, que todavía puede alcanzar puertos rusos y que todavía puede inutilizar varias embarcaciones en una sola noche sin arriesgar personal. Cada lancha destruida es menos capacidad rusa para patrullar, para lanzar sus propios drones marítimos, para escoltar cargueros o para hostigar costas ucranianas. Y lo más grave para Moscú, cada puerto golpeado tiene que ser reconfigurado, tiene que cambiar su rutina, tiene que gastar más en protección. Esa es la verdadera factura del ataque. La operación también dejó algo claro sobre la evolución ucraniana. Ya no están enviando un solo dron y esperando a ver si llega. Están enviando paquetes coordinados de drones, algunos de sacrificio, otros de impacto, otros de reconocimiento. Eso exige buena señal, buen mando y buena inteligencia previa. No es una acción improvisada, es una acción de marina sin marina. Es la forma que tiene Ucrania de decir, no tengo una flota del tamaño de la tuya, pero tengo suficientes ojos y explosivos como para que no duermas. Al amanecer, los videos tomados desde la costa mostraban cascos humeantes pegados al muelle, agua llena de restos, espuma antiincendio flotando como si fuera nieve sucia y un puerto medio apagado, sin la actividad habitual. Varias zonas quedaron acordonadas. Las autoridades rusas hablaron de daños materiales y de defensa exitosa, pero las imágenes decían otra cosa: varios barcos menos, un muelle quemado, personal agotado y sobre todo la humillación de haber sido golpeados de noche, en su propio puerto, por drones que cruzaron un mar que creían vigilado. Para Ucrania, la noche del 7 de noviembre de 2025 fue la confirmación de una doctrina que llevan casi 2 años afinando. Si Rusia guarda barcos en puerto, los puertos son objetivos. Si saca los barcos al mar, el mar es objetivo. No hay lugar civil para la logística naval rusa mientras la guerra siga. Y cada ataque de este tipo es también un mensaje a terceros. El Mar Negro sigue siendo un espacio contestado, no el lago ruso que Moscú quiso imponer. El resultado final de la operación puede resumirse así: un puerto táctico ruso inutilizado temporalmente, varias embarcaciones destruidas o gravemente dañadas, defensas costeras obligadas a revisar su perímetro, y la demostración de que la noche en el Mar Negro ya no pertenece a Rusia, ahora pertenece al que tenga más drones, más paciencia y mejor inteligencia. Esa noche fue Ucrania.
Lo que más molestó al mando ruso no fueron solo los barcos quemados, sino la forma en que quedaron. Un par de cascos quedaron atravesados en ángulo respecto al muelle, como si hubieran intentado salir y hubieran sido empujados de vuelta por la explosión. Eso revela que hubo reacción, pero que la reacción llegó tarde. En los grupos locales de Sebastopol y Novorossiysk empezaron a circular mensajes de familiares preguntando por qué las embarcaciones estaban tan juntas, por qué no había barreras flotantes en toda la bocana, por qué la Guardia Nocturna tenía tan pocos medios de visión térmica. Esas preguntas en plena guerra son veneno para la cadena de mando, porque obligan a dar explicaciones sobre rutina interna. Esa misma mañana, los ingenieros navales rusos que fueron enviados a evaluar daños hicieron lo de siempre, rodearon los cascos con barcazas, pusieron bombas para achicar el agua, tomaron fotos de las deformaciones, pero en privado admitieron algo que Moscú no quería oír. Varias de las embarcaciones dañadas no valía la pena repararlas allí. Había que remolcarlas a una base mayor, lo que implica sacarlas al mar otra vez, escoltadas, lentas y visibles. O sea, el ataque nocturno no solo destruyó, dejó trabajo expuesto para los días siguientes. El mando ucraniano, al ver eso en las imágenes posteriores, pudo dar por completo el ciclo del ataque: detección previa, penetración, saturación, destrucción, negación y encarecimiento de las reparaciones. Ese último punto es clave. Si Rusia gasta millones en reconstruir muelles pequeños y en poner redes, boyas, reflectores y turnos extra, Ucrania ya ganó sin tirar otro dron. Porque esos millones no irán a misiles, no irán a guerra electrónica, no irán a munición de artillería. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Suscríbete para seguir este enfrentamiento minuto a minuto.